Agradecemos a Dios de estar una vez más llegando a sus hogares a través de la palabra de Dios. Estamos conociendo lo que es la escuela sabática. Ayer hemos visto la importancia de la escuela sabática. Hoy vamos a poder ver nosotros, si hay una escuela, hay maestros. Y vamos a ver la obra del maestro. ¿Cuál es la función del maestro? Y veremos que el maestro hace una obra maravillosa en la iglesia, en la escuela sabática. Por eso es importante poder comprender. Ojalá que los maestros puedan estar escuchando, pero en este caso todos los que somos de la iglesia tenemos que ser maestros. Quiero decirles que en la escuela sabática nosotros tenemos siempre un manual de estudio, que es el folleto de la escuela sabática. En este trimestre, último trimestre que estamos, tenemos la lección que estamos estudiando, viviendo la vida cristiana. Yo quiero aquí presentarles lo que es la obra del maestro. El maestro, hoy martes, ¿qué debe hacer el maestro con este folleto? Este folleto es un manual para que cuando vamos a la iglesia podamos nosotros conocerlo, aquí la voluntad de Dios. ¿Para qué me está llamando el Señor? Cristo dijo, venid y os haré pescadores de hombres. Entonces Cristo llamó y había una obra en él que tenía que hacer un trabajo en las personas que los llamaba, de prepararlos para que sean un pescador. Y eso es la obra que hace el maestro ahora. Por eso la pregunta de hoy, por ejemplo, solamente un ejemplo, del día martes dice el fundamento. La pregunta dice, ¿qué hará por nosotros un conocimiento personal de la verdad? Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué hará el maestro con la verdad? El maestro que conoce esta verdad tiene un gran trabajo de hacer que esta verdad pueda llegar también al conocimiento de cada uno de sus alumnos. Esa es su obra. Y el alumno que llegue a comprender esta verdad, y si este alumno no es miembro de iglesia, entonces cuando comprenda dirá, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Qué hará por nosotros un conocimiento personal de la verdad? ¿Qué debe hacer el maestro ahora con sus alumnos que conoce esta verdad? Mire, vamos a la nota del día martes de la pregunta A. Dice, mientras todo el cielo está agitado, enviando mensajeros a todas partes de la tierra para llevar adelante la obra de redención. ¿Qué tiene que hacer todo aquel que llega al conocimiento de la verdad? Dice Dios, ellos llegan a ser los mensajeros que son enviados a todas las partes. El maestro tiene que eso hacer, de que sus alumnos, una vez que llegan al conocimiento de su verdad, ellos son los mensajeros enviados por Dios, por donde van, lleven el conocimiento de la verdad, que otros puedan llegar también a este conocimiento, que ellos deben enseñar. Eso es lo que Cristo quiere de cada maestro, que el maestro haga discípulos. Cuando dijo, id y hacer discípulos, entonces está diciendo a los maestros que cada maestro debe ser de llevar a ser discípulos a sus alumnos. Entonces, ese es el propósito de esta lección. No es para que nosotros podamos desplayarnos en la historia de que pasó así, no. Es de llevar al conocimiento. Y todo esto es lo que prepara al alumno para ser un discípulo. Solamente el maestro tiene que llegar a entender y comprender lo que es este manual. Este es un manual de obra misionera que prepara. Así como venía diciéndonos la lección anterior, que los sacerdotes que
nos hablaba, pero aquí nos lleva a ver que nosotros somos los sacerdotes. Cuando hablaba de los profetas, el maestro tiene que comprender que el maestro se convierte en un profeta y él tiene que ver que sus alumnos también sean profetas, porque ¿qué hace el profeta? Recibe la palabra de Dios y lo comunica al pueblo. Y eso debe ser. El maestro recibe la palabra de Dios y comunica a sus alumnos. Los alumnos reciben la palabra de Dios y ellos son los canales para que otros que no conocen a Dios puedan conocer a Dios. Ellos comuniquen la palabra de Dios. Y eso es lo que nos hace ver la grande obra que tiene el maestro. Por eso vamos a ver aquí, a conocer a nuestro maestro, al maestro de los maestros. ¿Qué nos dice el texto de Marcos capítulo 1, versículo 22? Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quienes tienen autoridad y no como los escribas. Nuestro Señor Jesús, el maestro de los maestros, cuando Él hablaba, dice la palabra de Dios llegaba a la profundidad del corazón de los oyentes. Y ellos lo recibían esa palabra como poder, porque llegaba a la profundidad del corazón y ellos sentían el amor de Dios. Lo entendían, lo comprendían. Entonces el maestro, que es Jesús, todos lo entendían, hasta el niño. Por eso es que los niños querían estar al lado de Jesús. Este método, este tacto que tenía nuestro Señor Jesús es lo que debe tener nuestros maestros. De poder influir y poder ellos hablar con este mismo espíritu que hablaba Jesús, de llegar a la profundidad del corazón de sus alumnos. Entonces, cuán importante es que el maestro pueda conocer a Jesús, pueda tener a Cristo en su corazón, para que sea usado por Cristo y Cristo pueda hablar, que el Espíritu Santo pueda hablar por él y pueda tocar el corazón de sus alumnos. Y así nos hace ver. Por eso encontramos aquí un párrafo en este testimonio, Enseñemos, es un testimonio, es un matinal, en la página 16 dice: el maestro tiene un puesto clave en el plan de la escuela sabática. El destino de las almas dependerá de su trabajo. Entonces, el maestro una gran responsabilidad tiene. Es una obra solemne. Si el maestro entiende esta oportunidad que el Señor lo está dando, de hacer un trabajo tan solemne en las personas, en sus alumnos, de hacer un trabajo como Cristo hacía en las personas, de llevar la verdad para que ellos puedan conocer. Entonces, cuán importante es el maestro que tenga el Espíritu Santo, para que pueda usar el Espíritu Santo y no sea como un maestro más, como dice nuestro Señor Jesús, no hablaba como los escribas. El pueblo estaba cansado de escuchar a los escribas. Entonces, pero cuando llegó nuestro Señor Jesús era diferente. Y eso quiere el Señor, que sean nuestros maestros, de que el destino de las almas depende de ellos, cómo puedan conducirlos en el conocimiento de esta verdad. La responsabilidad del maestro. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía concerniente a esta responsabilidad de los maestros, la grande obra que ellos tienen que hacer. Dice Coes, consejo sobre la obra de la escuela sabática: la obligación del maestro son pesadas y santas. Sí, es gran responsabilidad, pero es una obra santa, porque Cristo les da la oportunidad para que ellos sean esos instrumentos de Cristo. Ellos sean los representantes de Cristo, que a través de ellos, de los maestros, sus alumnos van a conocer a Cristo, de poder conducirlos a los pies del maestro. Es el maestro, de conducirlo a sus alumnos a Cristo, que puedan conocer a Cristo como su maestro. Por eso es que es una obra santa que ellos tienen. Qué bueno que puedan comprender eso, queridos maestros. Sí, es una obra pesada, porque necesitamos dedicar tiempo para esto. Porque vamos a ver que no solamente es del sábado dar una clase, sino es
muchas responsabilidades que tenemos. Pero qué bueno es tener a Cristo y poder aprovechar la oportunidad que nuestro Señor Jesús nos da y poder cumplir esta gran responsabilidad. Enseñemos la página 17, dice así: si el maestro no siente su responsabilidad y no tiene interés en su trabajo, ¿qué hace? Desagrada a Dios. Desagrada a Dios. Entonces, qué importante el maestro poder comprender su responsabilidad. Entonces, el maestro tiene que consagrar su vida por eso al Señor para poder asumir esta gran responsabilidad y comprender que es un trabajo que el Señor lo está dando, de preparar a estas almas para que alcancen la salvación. Y en Consejo sobre Escuela Sabática, la página 105, el párrafo 1 dice: los maestros deberían reconocer su responsabilidad y echar mano de toda oportunidad para perfeccionarse a fin de rendir la mejor clase de servicio de una manera que tenga por resultado la salvación de las almas. Fíjese, da a entender que el destino de las almas también está en las manos del Maestro, porque Él es el que va a llevar a que ellos conozcan la verdad. Y ahora depende cómo lo conozcan. Para que ellos lleguen a ser los misioneros depende del Maestro. Para que ellos sean personas que puedan traer almas para Cristo, entonces depende del Maestro que Él pueda prepararlos para eso. Entonces es una obra que debe reconocer Él que es de mucha responsabilidad. ¿Qué más nos dice? Consejo sobre la Escuela Sabática, la página 139, el párrafo 2 dice: el maestro tiene la oportunidad de relacionarse mucho más con los miembros de su clase que el pastor con su congregación, porque él está sábado tras sábado con sus alumnos, o tal vez dentro de la semana también está visitando a sus alumnos. Tiene mucho mayor tiempo que un pastor, que el pastor a veces cuando llega a la iglesia llega a veces cada 3 meses o 2 meses, depende de su programa que él pueda tener, porque su campo es más amplio. En cambio, el maestro solamente tiene una clase donde él tiene más comunicación con ellos. Puede relacionarse más estrechamente con ellos, dirigirlos personalmente en el estudio de la Biblia, enseñarles a estudiar y a extenderles llamados más directos. Qué bueno poder él, ¿no?, comprender esto, de que cada clase de la escuela sabática debe ser llamados, que Dios, ¿no?, cuál es el propósito para ellos. Entonces él puede estudiar más personalmente la Biblia con sus alumnos. Gran responsabilidad. Su obra es igual en importancia a la de un ministro cristiano. Imagínese grande responsabilidad que tiene. Su obra es igual que el ministro, porque el ministro también tiene gran responsabilidad en las almas de poder prepararlos, de poder conducirlos. Y este es el maestro también. Así que eso nos hace ver. Enseñemos la página 20, dice: compete al maestro sentir la santidad de su vocación y a ella entregarse con celo y dedicación. Su desempeño como maestro contribuirá grandemente para el éxito y la calidad de la escuela sabática. Entonces, qué importante poder comprender la obra del maestro. La escuela sabática depende de él. Cómo está conduciendo, cómo está enseñando, cómo está preparando. Que sean verdaderamente sus alumnos, sean alumnos de bendición para su clase. Alumnos que verdaderamente puedan ser dirigidos por el Espíritu Santo, puedan llegar a comprender la palabra de Dios, a comprender que ellos son los canales
que Dios está preparando para ser los mensajeros, de llevar esta verdad y de traer otros a la iglesia, otras almas. Eso el Señor quiere que comprenda el maestro. Pero ¿qué tiene que hacer el maestro en esto? Vamos a ver, el maestro tiene que estar consagrado al Señor. Su consagración tiene que ver mucho en esto, en su obra. Todo maestro de la escuela sabática debería ser un seguidor de Cristo. Y aquellos que no se han identificado como sus discípulos, mostrando por una vida consecuente que son cristianos, no deberían ser invitados a ser maestros en la escuela sabática. Qué importante entonces poder comprender nosotros esta obra maravillosa, que el maestro tiene que estar consagrado a Cristo, tiene que estar siguiendo los pasos de Cristo. Entonces, queridos hermanos, si no tiene a Cristo el maestro en su corazón, entonces, porque bueno, teniendo a Cristo, él será influenciado por Cristo, Cristo lo usará como un maestro y será grande en la... Muy bien, entonces el maestro enseña poco por aquello que dice. Él enseña más por aquello que hace y mucho más por aquello que es. Entonces, ¿qué es el maestro? Si el maestro es un maestro entregado, consagrado a Dios, ha consagrado su vida, entonces él se entregará más, tendrá más influencia en sus alumnos, tendrá el tacto de Cristo. El amor de Cristo se reflejará en él y él podrá ser una bendición para su clase, porque otros van a poder aprender de él. Aprenderán también a seguir a Cristo, como el maestro está siguiendo a Cristo. Nuestros obreros de la escuela sabática necesitan ser especialmente dotados del Espíritu de Cristo. Entonces necesita cada maestro orar que el Espíritu Santo pueda morar en ellos para que así, dice, no pueden ser colaboradores con Cristo a menos que Él more en su corazón por la fe. Entonces, el maestro primeramente tiene que consagrarse a Dios. Si no lo hace, será difícil que él pueda comprender la responsabilidad que él tiene. Por eso, tiene que ver mucho el estudio que el maestro pueda estudiar, pueda conocer la palabra de Dios, pueda conocer bien lo que es el folleto de la escuela sabática. Si él no estudia, entonces ¿cómo puede él motivar a sus alumnos a estudiar? Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 15, procura con inteligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y consejo sobre la escuela sabática, dice, los que están ocupados como maestros en la escuela sabática deberían tener hambre y sed de la verdad divina, a fin de poder impartir el mismo espíritu a los que están bajo cuidado e inducir a sus alumnos a buscar la verdad como un tesoro. Pero para eso el maestro es que él tiene que estudiar y buscar la verdad como un tesoro para que pueda ser un ejemplo, pueda influir también en sus alumnos. Qué importante poder entonces ver que el estudio tiene que ver mucho en el maestro. Los maestros deberían ser estudiantes diligentes de la palabra de Dios y revelar siempre el hecho de que están aprendiendo diariamente lecciones en la escuela de Cristo. Entonces el estudio es importante, la preparación, el maestro de poder educarse, estudiar y estudiar y estudiar. Entonces eso, lo que el Señor quiere de los maestros. Los maestros no han de contentarse con aceptar el resultado de la investigación hechas por otras mentes, sino que por sí mismos deben examinar la verdad. Esto es importante, ¿no?
Muchas veces que ahora nos gusta escuchar tantos programas que hay, pero con esto no debemos contentarnos, sino por nosotros mismos tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y siempre saber y decir un escrito está. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Cuál es la mejor forma de interpretar la palabra? Veamos lo que dice. Dejar la Biblia hablar por sí misma en lugar de usar argumentos humanos. Siempre un escrito está, como decíamos, siempre debe ser eso. Pero para eso es lo que tenemos que estudiar por nosotros mismos. Cada maestro tiene que estudiar. Ahora, aparte del estudio que debe tener, hemos visto ya la consagración, el estudio. Ahora, lo que vamos a ver, que cada maestro tiene que conocer a sus alumnos. Conociendo a sus alumnos. Tiene que conocer, como dice aquí, enseñemos la página 41, dice, es importante para el maestro conocer al alumno, su familia, su trabajo, sus problemas y sus alegrías. Entonces, el maestro tiene que conocer a cada uno de sus alumnos. Para eso es que él tiene que hacer un trabajo personal con el alumno. Tiene que visitar a su hogar, ver cuál es la necesidad. Porque muchos vienen a la iglesia, no tal vez tanto porque quieran conocer a Dios, sino porque tienen problemas y no saben qué hacer con sus problemas. Entonces ellos vienen a la iglesia. Y el maestro, por eso tiene que interesarse por cada uno de ellos, ver cuál es su necesidad de él. Eso es lo que nos dice. Ahora, por eso, visitar a los alumnos en sus hogares y estrechar lazos de amor y amistad. De ganarse la confianza, de buscar esa amistad con ellos, para que puedan confiar en el maestro. Y así puedan ellos, como nosotros confiamos en Cristo, contamos todos nuestros problemas a Cristo, así también el alumno pueda contar sus necesidades al maestro, para poder ayudar, para poder orar con él. Por eso dice, os acercaréis a ellos con amorosa simpatía, visitándolo en sus casas. O sea que no es solamente el maestro su obra de venir a la iglesia, dictar su clase, ahí no termina todo, su trabajo de él es toda la semana. Por eso decía, es de gran importancia la obra del maestro. Tener una buena relación con cada alumno, cultivar amistad cristiana con ellos, crear una atmósfera de amistad en la unidad. Solo por la simpatía, la fe y el amor pueden ser alcanzados y elevados los hombres. Entonces eso es lo que hacía nuestro Señor Jesús. Por eso es que nuestro Señor Jesús, el maestro de los maestros, era diferente que los fariseos, que los escribas y que estos maestros. Porque Él se acercaba a las personas y ayudaba en sus necesidades. Él entregaba su tiempo, su amor se manifestaba por ellos. Y eso quiere que sea también de nuestros maestros. No es fácil, es una gran tarea, porque hay que dedicar tiempo, de dejar un poco el trabajo, de madrugar, ir y visitar a nuestros alumnos. Pero sin embargo, este es el ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesús. Y esta es la obra del maestro. Ahora, su vida de oración. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Y esto es el ejemplo que da a los maestros, de tener también este espíritu de oración. Cristo, nuestro ejemplo, se dirigía al monte de los olivos y allí en medio de los árboles que le ocultaban, pasaba toda la noche en oración. No oraba por sí, sino por aquellos que había venido a salvar. Entonces nuestro Señor Jesús oraba, no solamente por Él, sino por las almas que venían a Él, a quien Él ha venido a salvar, por estas almas que venían siguiéndolo. ¿Para qué? Para que también ellos puedan aceptar a Cristo. Y eso es lo que debe hacer el maestro. Orar no solamente por él, sino orar por sus alumnos. Orar por sus necesidades que él tiene. Y sobre todo que el Espíritu Santo pueda obrar en su corazón. De que la palabra que él lo está hablando, lo está compartiendo, pueda germinar en el terreno de su corazón. La oración es una necesidad en nuestro trabajo por la salvación de las almas.
Los maestros de la escuela sabática necesitan andar cuidadosa y piadosamente delante de Dios. Importante el maestro entonces que aprenda a ser temeroso de Dios, a ser reverente, a enseñar el orden y la disciplina, la puntualidad sobre todo. Esto es, como dice aquí, andar cuidadosamente delante del Señor. El maestro perderá la misma esencia de la educación a menos que comprenda la necesidad de orar humildemente delante del Señor. Así que, queridos hermanos, eso el Señor lleva aquí a poder orar para que verdaderamente el maestro sea un instrumento en las manos de Dios. Aquí encontramos la vida de oración del maestro debe centralizarse en 3 cosas. Primero, orar diariamente pidiendo el poder del Espíritu Santo que le dará victoria, paz y espíritu y comprensión de las verdades espirituales. 2. Orar por creciente luz sobre la palabra de Dios, que Dios le pueda ir dando más conocimiento, más entendimiento, para que pueda compartir más a sus alumnos. 3. Orar por los alumnos de su clase, tal como hacía nuestro Señor Jesús. Orar por cada uno de ellos. Y qué bueno sería que Él también visite los hogares para orar con sus alumnos. Y eso el Señor quiere que pueda darse. Su amor por la salvación de los alumnos. El amor del maestro por la salvación de sus alumnos. Dice, Consejos sobre la Escuela Sabática, la página 136. La salvación de nuestros alumnos es el más elevado interés confiado al maestro temeroso de Dios. Dios ha confiado estos alumnos al maestro. Y un día Dios pedirá cuentas al maestro, ¿no? Qué importante que pueda comprender el maestro esto. Él es un obrero de Cristo y su especial y determinado esfuerzo debe ser salvar las almas de la perdición y ganarlas para Cristo Jesús. Por eso es que tiene que orar bastante el maestro, no solo por él, sino por sus alumnos, para que estas almas puedan ser ganadas. Que el Espíritu Santo trabaje en su corazón. Dios requerirá esto de las manos del maestro. Así que Dios hace ver esta gran responsabilidad al maestro. Dios quiere que el maestro sea verdaderamente un instrumento en las manos de Cristo y que muchas almas puedan alcanzar la salvación. Entonces la salvación de las almas depende del maestro. Entonces grande responsabilidad y gran bendición recae sobre el maestro. Los maestros deberían reconocer su responsabilidad y echar mano de toda oportunidad para perfeccionarse a fin de rendir la mejor clase de servicio de una manera que tenga por resultado la salvación de las almas. Con corazón lleno de gratitud por el amor de Dios que ha sido comunicado al alma, debería el maestro trabajar con ternura, fervor por la conversión de sus alumnos. Así que maestros, el Señor quiere que todos vengan a alcanzar la salvación y esto recae en la mano del maestro. Por eso Él organizó su iglesia y en la escuela sabática debe estar organizada por clases donde cada maestro, vemos aquí la gran responsabilidad. Obtiene sin embargo una gran satisfacción ahora y finalmente será recompensado con la felicidad de ver por toda la eternidad el fruto de su enseñanza, almas salvadas en el reino de Dios. Qué bueno que puedas comprender, mi hermano maestro, que un día, cuando se encuentren ya en los cielos nuevos y en la tierra nueva, esas almas a quienes ha podido conducir al Señor, salvadas, y muchos se allegarán y dirán gracias, porque dedicaste tiempo para orar conmigo, para animarme, para estudiar, y hoy estoy salvo, eternamente salvo. Es una grande obra, una gran responsabilidad, pero una gran bendición.
de poder almas salvadas, siguiendo a Cristo y almas trabajando por el Señor. Por eso, qué importante comprender y conocer al Maestro de los Maestros. ¿Qué cosa dijo nuestro Señor Jesús? En San Juan capítulo 13, versículo 15, encontramos Jesús, el Maestro perfecto, que dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es el ejemplo que nos deja nuestro Señor Jesús, de seguir su ejemplo. Dedicó tiempo por nosotros, demostró su amor por nosotros, y eso quiere también Jesús, de que cada maestro pueda demostrar el amor de Dios, el amor de Cristo a sus alumnos. Jesús fue el maestro perfecto. Su enseñanza, su actitud, su amor por sus alumnos, sus motivos, su preparación, su vida eran perfectas. Él educó a los hombres revelándoles el carácter del Dios vivo y dijo: esto empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es la labor del maestro, entonces, de seguir lo mismo, la misma enseñanza, la misma actitud, el mismo amor, el mismo motivo de que Cristo dejó el cielo. El maestro también debe tenerlo para poder preparar a sus alumnos. Así que queridos hermanos, queridos maestros, el Señor da esta oportunidad y Él quiere que ustedes verdaderamente sean esa bendición, tanto para los niños, para los adolescentes, los jóvenes y para todos los alumnos. Porque dice aquí, los niños deben ser educados y preparados para Jesucristo. ¿Quiénes lo va a educar? Claro, aparte de los padres, los maestros recae una gran responsabilidad para esto, para que ellos puedan pelear la buena batalla de la fe, ellos puedan ser vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Los maestros deben dirigir su mente a Jesús tan pronto como puedan comprender vuestras lecciones con palabras sencillas y fáciles de entender, así como Cristo, hasta los niños lo entendían. Eso debe ser el maestro. Así que queridos hermanos, queridos maestros, Dios nos ama y Dios les da esta oportunidad. Solamente el Señor quiere que ustedes puedan consagrar su vida, orar al Señor, estudiar la palabra de Dios y ponerse en las manos del Señor. Y Él, la obra es de Dios, solamente Él será que les va a utilizar a ustedes. Él les va a dar sabiduría, les va a dar entendimiento, les va a dar fuerza, les va a dar la salud para que puedan hacer esta obra. El Señor los ama y les da esta oportunidad. Así que Dios les bendiga, queridos maestros, y dejamos entonces aquí la palabra de Dios con ustedes y agradecemos a Dios de darnos esta oportunidad de poder estar presentando lo que dice la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía concerniente a la labor de la escuela sabática. Que Dios bendiga su palabra. Amén.